Nací en León en 1896 en una familia obrera y socialista. Dejé los estudios a los 14 años y me puse a trabajar para ayudar a la economía familiar, primero en una herrería, después en un taller de montaje de lavadoras de mineral y por último en los talleres de la Compañía Ferroviaria del Norte. A los 17 años me afilié en la UGT y participé en la huelga general de 1917. Pasé 15 días en prisión al ser acusado de lanzar al río a un esquirol y de formar parte de una brigada de sabotajes. Además, fui expulsado tanto del trabajo como del sindicato. Por entonces me negué a incorporarme al ejército. Me oculté en Asturias y pasé a Francia, donde contacté con los grupos anarquistas y la CNT. A primeros de 1919 me encontraba en la zona minera de La Felguera. Allí, en marzo, fui detenido y una vez descubierta mi condición de prófugo, me ampliaron la duración del servicio militar y me obligaron a realizarlo en Marruecos. Alegué que padecía una hernia y una vez ingresado en el Hospital Militar de Burgos, conseguí evadirme para volver a Francia, donde trabajé en los talleres de la Renault. En marzo de 1920 me trasladé a San Sebastián y entré en contacto con cenetistas riojanos y aragoneses que trabajaban en las obras del Gran Cursal, formando un grupo llamado Los Justicieros. Preparamos un atentado contra Alfonso XIII, que iba a inaugurar el casino. Yo me encargué de comprar los explosivos, pero la policía descubrió el complot. Escapé a Zaragoza, donde participé en el intento de crear una federación nacional de grupos anarquistas. Después de mi viaje por Andalucía, en febrero de 1921, para convencer a los militantes de que se sumaran al proyecto, me trasladé a Barcelona, donde la situación social había llevado a la CNT a la clandestinidad y a la formación de grupos que respondieran al terrorismo patronal. Para adquirir armas asaltamos una fábrica metalúrgica en Éibar. Regresé a Zaragoza para trabajar en una cerrajería. También en la capital maña había aparecido el pistolerismo patronal y se aceleraban los procesos pendientes. La CNT respondió con la huelga general y los acusados fueron absueltos. Entre ellos se encontraba Francisco Ascaso, acusado de haber asesinado a un periodista. Con él entablé una larga amistad. En el verano de 1922 volví a Barcelona y formamos un grupo al que llamamos Crisol, y al poco tiempo cambiamos de nombre por Los Solidarios. Entre sus fines estaban mantener las estructuras sindicales de la CNT, hacer frente al pistolerismo patronal y crear una federación anarquista. Mi teoría de la revolución social estaba basada en el golpe de Estado insurreccional. En esas fechas asesinaron a Salvador Seguí y la respuesta fue la muerte del cardenal de Zaragoza, Juan Soldevila Romero. Me encontraba en Madrid preparando la Conferencia Nacional Anarquista cuando me detuvieron acusado del atraco de Éibar, de preparar un atentado contra el rey y de desertor. Me presentaron en la prensa como un experto atracador, un terrorista y un ejemplo de criminal nato. Gracias a las gestiones de mi abogado terminé siendo puesto en libertad. De regreso a Barcelona me enteré que Ascaso había sido detenido en Zaragoza acusado de la muerte de Soldevila. La situación era confusa en la CNT y se oían rumores de golpe de Estado. Los solidarios pensaron que había que preparar una huelga general insurreccional, para lo que hacía falta dinero, y así se planeó el atraco a la sucursal del Banco de España en Gijón el 1 de septiembre de 1923. Ascaso fue detenido, aunque a los pocos días lo liberamos, y yo logré escapar vestido de sacerdote y estuve escondido hasta que en noviembre, proclamada ya la dictadura de Primo de Rivera, pasé a Francia, donde participé en cuantas conspiraciones se organizaron contra la dictadura. Las autoridades españolas habían aumentado su presión para que las francesas encarcelaran o expulsaran a los exiliados, por lo que decidimos hacer una gira de más de un año por Sudamérica, donde era muy abundante la emigración hispana y así poder aumentar los apoyos y recaudar fondos. Trabajé en diferentes oficios, contactamos y organizamos sociedades obreras afines y realizamos asaltos a oficinas bancarias.
El dinero obtenido fue destinado a la prensa anarquista local, al mantenimiento de escuelas o enviarlo a España. En abril de 1926 volvimos a Francia. Poco después la policía me detuvo acusado de intentar atentar contra Alfonso XIII en su visita a París. Tanto el gobierno español como el argentino pidieron mi extradición y durante los meses siguientes se libró un pulso entre los abogados defensores y las embajadas por retrasar o acelerar el procedimiento. Un año más tarde fui puesto en libertad y expulsado a Bélgica. Tras una breve estancia en Bruselas, regresé de forma clandestina hasta que fui detenido en Lyon en abril de 1928 y encarcelado durante 6 meses por incumplir la orden de alejamiento. En Bruselas me enteré de la caída de Primo de Rivera y de la proclamación de la Segunda República. Regresé a España junto a Ascaso y establecí mi residencia en Barcelona, donde fundé la Federación Anarquista Ibérica. Como otros anarquistas me di cuenta pronto que los políticos republicanos, apoyados por los socialistas, iban a realizar reformas que no iban a ser de fondo. Se rehizo el grupo Los Solidarios ahora con el nombre de Nosotros y participé en las revueltas anarquistas de 1932 y 1933, así como en la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Durante la etapa republicana fui detenido en 7 ocasiones y en 3 de ellas acabé con mis huesos en la cárcel. Estos fracasos me llevaron a defender que la CNT no boicoteara las elecciones de febrero de 1936 y fue una de las causas por las que ganó el Frente Popular las mismas. Logramos parar el golpe de Estado en Barcelona y en uno de los enfrentamientos murió mi amigo Ascaso. Al crearse el Comité Central de Milicias Antifascistas, me hice cargo de la asesoría del Departamento de Guerra, pero no me encontraba cómodo en un organismo burocrático y encabecé una columna de milicianos enviada al Frente de Aragón para tomar Zaragoza. No lo logramos, pero realizamos colectivizaciones de los territorios ocupados según avanzamos hacia la capital aragonesa e instaurábamos en ellos el comunismo libertario. En noviembre de 1936 me trasladé a Madrid para apoyar su defensa ante la ofensiva de las tropas sublevadas. A mi columna le tocó defender el sector de la ciudad universitaria, que terminaría cayendo. Cuando estaba inspeccionando las zonas de combate, recibí un disparo que me causó la muerte. Tenía 40 años. Sobre mi muerte se ha escrito mucho y ninguna de las teorías ha podido comprobar que es totalmente cierta. Un tirador franquista, un accidente, un traidor, un agente de Stalin, vaya usted a saber.